El día de hoy hablaremos de los medios de cultivo. ¿Pero qué es un medio de cultivo? Son sustancias o mezclas de sustancias que proporcionan en forma asimilable todos los elementos necesarios para que las bacterias puedan crecer y multiplicarse, dando lugar a la formación de colonias. El material alimenticio en el que crecen los microorganismos es el medio de cultivo, y el crecimiento de ellos es el cultivo. Existen requerimientos importantes para su desarrollo adecuado, como son el carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Asimismo, factores de crecimiento en forma de suero y de sangre. Los medios de cultivo tienen objetivos entre los que se destacan: obtener cultivos puros para estudiar las bacterias y mantenerlas vivas, facilitar el hallazgo, aislamiento y separación de las distintas especies bacterianas presentes en un producto patológico, observar el aspecto de las colonias a simple vista o con pequeños aumentos usando la lupa para diagnósticos, obtener cantidades apreciables de bacterias para fines industriales y la más relevante de ellas, que es estudiar la fisiología de las bacterias. Las condiciones de los medios de cultivo. Contener sustancias nutritivas necesarias para el desarrollo de los microorganismos es un factor fundamental. También, tener un pH que permita un desarrollo óptimo. Por lo general, las bacterias patógenas necesitan de un pH neutro o ligeramente alcalino, es decir, de 7.0 a 7.4. Estar previamente esterilizados, por ejemplo, utilizando el autoclave. Estar protegidos de la contaminación ambiental, ya sea por tapones de algodón cardé, tapones de goma o tapas metálicas. La temperatura. Los agentes patógenos crecen en rangos de alrededor de 35 a 37 grados Celsius. La luz ambiental. Estos crecen muchísimo mejor en la oscuridad. Y por último, condiciones adecuadas de humedad. Proporcionar una fuente adecuada de agua que mantenga la humedad necesaria para el crecimiento de los microorganismos es algo fundamental para su desarrollo. Los medios de cultivo poseen una serie de componentes. Estos se van a dividir en indispensables y alternativos. Los indispensables incluyen al agua, nutrientes orgánicos como hidratos de carbono, aminoácidos, vitaminas, etc., y nutrientes inorgánicos como el fósforo, hierro, nitrógeno, magnesio y azufre. Ahora, los alternativos son sustancias como las sustancias isosmotizantes, siendo este el cloruro de sodio, agente solidificante, agar-agar, tampones, indicador de pH, etc. Composición química de los medios de cultivo. Estos tienen constituyentes habituales que son peptonas, extractos, fluidos corporales, sistemas amortiguadores, indicadores de pH, agentes reductores y agentes selectivos. Peptonas. Estas se obtienen por digestión enzimática o química de proteínas animales o vegetales. Son la principal fuente de nitrógeno en el medio orgánico para el cultivo de bacterias. Extractos. Pueden ser extracto de carne o de levadura. El extracto de carne contiene bases orgánicas solubles, vitaminas y minerales, mientras que el de levadura es fuente de aminoácidos y de vitaminas del complejo B. Fluidos corporales. Se utiliza habitualmente la sangre y el plasma, porque contiene factores de crecimiento que facilitan el crecimiento de algunos microorganismos exigentes en cuanto a su nutrición. Agentes reductores. El diglicolato, cisteína y ácido ascórbico crean condiciones que permiten el desarrollo de microorganismos microrófilos o anaerobios. Sistemas amortiguadores. Se usan sobre todo fosfatos bisódicos y potásicos. Estos mantienen el pH del crecimiento microbiano y son fuente de fósforo. Como agente solidificante encontramos al agar-agar. Los medios de cultivo sólidos contienen agar. El agar es un agente escalificante, es decir, un polisacárido que se obtiene de las algas marinas. Clasificación de los medios de cultivo. Se van a clasificar de acuerdo a su consistencia, origen, utilización y composición. Según su origen, estos pueden ser de tres tipos: naturales o empíricos, que son preparados a partir de sustancias naturales de origen animal o vegetal como la gelatina, leche, huevo, papa, levadura, sueros, etc. Sintéticos. Estos medios contienen una composición química definida,
contienen carbono, nitrógeno y sales que aportan fósforo, potasio, magnesio, hierro y calcio. También pueden ser semisintéticos. A estos se les añaden factores de crecimiento bajo una forma de un extracto orgánico complejo, como por ejemplo el extracto de levadura. Según su estado físico o consistencia, también puede ser de tres tipos. Medios líquidos, estos se denominan caldos y contienen los nutrientes en solución acuosa. El medio líquido más utilizado es el llamado caldo nutritivo, que es compuesto principalmente de extracto de carne, peptona y agua. En medios sólidos, estos se van a preparar a partir de los medios líquidos, agregándoles un agente gelificante que ya mencionamos siendo el agar, a razón de 15 gramos por litro, y nos va a permitir aislar colonias. Y por último tenemos a los medios semisólidos. Estos también se van a preparar a partir de los medios líquidos, agregando un agente solidificante en una proporción menor a la anterior, es decir, la mitad, 7.5 gramos por litro, y se utiliza para la investigación de la movilidad de las bacterias. Según su utilización o utilidad práctica, los medios comunes o básicos. Estos son los que poseen componentes mínimos para que pueda producirse el crecimiento de las bacterias que no necesitan requerimientos especiales, es decir, son poco exigentes. Ejemplos son el caldo nutritivo, caldo de peptona y agar nutritivo e inclinado. Medios enriquecidos. Favorecen el crecimiento de un tipo de bacteria que se encuentra en forma minoritaria en una mezcla de varios grupos bacterianos. Se utiliza para microorganismos que tienen grandes exigencias nutricionales y se incorpora, por ejemplo, sangre, suero, líquido cítrico y leche. Estos van a permitir el aislamiento y diagnóstico precoz de aquellas bacterias que nos interesan, por ser los agentes etiológicos de las enfermedades infecciosas. Medios de enriquecimiento. Son aquellos medios de cultivo a los cuales se les ha añadido sustancias inhibitorias, dando como resultado medios de cultivo que permiten el desarrollo de bacterias dentro de un estrecho margen. Ejemplo de esto es el caldo tetrationato, caldo selenito y el Thayer-Martin modificado. Medios selectivos. Solo permiten el crecimiento específico de un grupo de microorganismos e inhiben el de otros. Selecciona y aísla microorganismos a partir de poblaciones mixtas, por ejemplo, el agar salado manitol o Chapman, que va a permitir el crecimiento de ciertos estafilococos. Estas características se obtienen por la adición de sustancias tales como colorantes de anilina, sales biliares, antibióticos, etc. El ejemplo es agar brucela, caldo selenito-cistina, etc. Medio diferencial. Nos permiten distinguir diferencias a nivel metabólico entre varios géneros y especies de microorganismos. El citrato de Simmons es un medio cuya única fuente de carbono es el citrato sódico. Entonces en él solo crecerán las bacterias capaces de desarrollarse utilizando como única fuente de carbono ese componente. El agar sangre diferencia hemolíticos de no hemolíticos y el agar McConkie me permite distinguir los que fermentan la lactosa de los que no lo hacen. Medios inhibidores. Estos se consiguen por la adición de sustancias antimicrobianas. Un ejemplo de ellos es el agar McConkie. El cristal violeta y sales biliares inhiben el crecimiento de los gram positivos, permitiendo la selección y el aislamiento de bacterias gram negativas. Medios de transporte. Se utilizan para conservar una cepa que por diversas razones nos interese mantener. Se utilizan como controles de calidad de las pruebas y se pueden conservar las cepas de tres formas. Una es haciendo pases periódicos de placa a placa, mediante la liofilización de una